Bueno, primer título, ¿qué te generó lo de hoy? Titulito, corto. Ganó la corporación política, perdió la racionalidad económica, perdieron todos los argentinos, en especial los más vulnerables. Bueno. Arrancó fuerte Javier Milei, nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar también obviamente, de la inflación. ¿Por qué el gobierno no logra controlar la inflación? ¿Se va a controlar a partir de ahora o peor, se va a disparar para arriba? Bueno, son muchos de los temas que tenemos para hoy. Vamos a abrir con Duhovne. Un minutito nada más para disparar el tema aquí entre nosotros, hablando de la inflación que pretendían y de la inflación que ahora esperan. Dale. Lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. A ver, ayer Lucas Morando nos anticipaba que iba a pasar esto hoy, 9 menos cuarto de la mañana. Estaban todos los ministros vinculados al área económica, el presidente del Banco Central y Marcos Peña, que es, Lucas, el nuevo ministro de Economía también. ¿Te acordás cuando Rosas tenía la suma del poder público? Bueno, esto es algo parecido, pero de la economía y también de la política. Al final no anunciaron lo de las tasas de interés. Ayer habíamos dicho que seguramente anunciaban algún tipo de baja en la tasa de interés. Por ahí después Milei lo puede explicar mejor. No lo anunciaron, pero cae de Maduro que va a terminar pasando. Sí, lo que anunciaron es un cambio de meta en la inflación. Raro o preocupante que el gobierno el día anterior aprueba un presupuesto con una inflación prevista al 10% y el otro día diga que va a estar en 15%. Y lo preocupante es por el tema de, por ejemplo, los que sacaron crédito. Vos tenés un crédito ajustado a la inflación. ¿Qué vas a hacer? Si se te devaluó lo que vos pediste casi 2 pesos en las últimas 2 semanas. Entonces hay algunas cosas del gobierno que me parece que van a empezar a generar preocupación. De hecho, hoy hubo un rumor muy grande de que mañana iba a haber un feriado cambiario, un feriado bancario. Oficialmente el Banco Central lo desmienten, pero empezó a circular y empieza a haber un run en la economía. A ver, ahora nos vamos a meter sobre todo en esto que señala Lucas. ¿Cómo te puede afectar a vos? ¿Te va a cambiar algo? Porque en realidad no es que se cambió la inflación. Lo que se cambió es la meta, es la perspectiva de inflación. Javier Milei, usted lo conoce, es economista. ¿Qué significa esto en primera medida? A ver, esto ¿cómo puede impactarle a la gente común, al que está de a pie del otro lado? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, hay un error conceptual muy fuerte en todo esto. El ministro de Hacienda anunciando el cambio de metas de inflación. Es decir, esto implica un avance sobre la independencia del Banco Central. Pero eso siempre lo define el Banco Central, que es el que tiene la política Exactamente, monetaria. la política monetaria es la que se encarga de bajar la inflación. El que fijó las metas había sido Pratgay en su momento. Eso también fue un avance y algo que no se debería haber hecho. Eso fue un error grosero. Pero viniendo de Pratgay no me sorprende nada. O sea, el primer punto, eso es una invasión sobre la responsabilidad del Banco Central. Segundo punto que me parece extremadamente grave. Cuando arranca la conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dice, bueno, en realidad la inflación es el impuesto que castiga a los pobres, la inflación perjudica el funcionamiento del sistema económico y después anuncia que la sube. Es decir, que van a ir por una inflación más alta. Es decir, entonces, eso ya también, digamos, no solo que implica un avance fenomenal sobre la independencia del Banco Central. El gobierno, la conferencia del gobierno, ¿anuncia que va a subir la inflación o anuncia que la perspectiva va a ser más? No, lo que está diciendo es que relajó la meta de inflación. O sea, se acaban de llevar puesto al Banco Central. A ver, aquellos países que tienen bancos centrales duros e independientes, la inflación es más baja. Es decir, la inflación que vos vas a ver en el mes de diciembre, sí, en un país como la gente con un banco central independiente, la que tiene en 1 año o en 2 años. Ahora, Milei, ¿no se está blanqueando una situación que de hecho va a suceder? Para este año la meta era 17% y vamos a estar en el 24%. Lo que se hizo fue sincerar los números en realidad. A ver, María, yo tengo otra visión. Te diría,
vos tenés dos políticas, ¿sí? Tenés una política fiscal que es un disparate y el presupuesto irresponsablemente, si vos tenés que el Banco Central está apuntando una inflación del 10, vos no podés hacer el presupuesto con una inflación del 15,7. Porque si el Banco Central fuera efectivo en el cumplimiento de la meta, aumentás el déficit fiscal, con lo cual agrandás el problema. Primer punto. Segundo punto. Si vos tenés una política que es mala, que es la política fiscal, porque tenemos el segundo déficit fiscal más grande de la historia, y con un cambio en las condiciones internacionales vamos caminos a pegarnos una piña, y tenés otra que, digamos, la está luchando y es una, digamos, no está funcionando bien, por otras cosas, pero, digamos, está trabajando. Vos lo que tenés que hacer no es la política buena, asimilarla a la mala. Lo que tenés que hacer es corregir la mala. A ver, dice, lo que está señalando Javier Milei es que hay un tema económico y hay un tema político. Él dice, triunfa la política. Acá, ¿qué es lo que se priorizó, Gaby? A ver, acá se viene hace tiempo en una interna clara en la política económica, si querés, entre Sturzenegger y su independencia del Banco Central y sus tasas de interés elevadas y todo el gabinete económico, Duhovne, en su momento Prat Gai, después Duhovne, Marcos Peña, Mario Quintana, sobre todo, exigiendo que bajen esas tasas de interés. Lo de hoy es una señal. ¿Por qué? Porque la dio el propio Sturzenegger cuando dice relajamos o recalibramos la meta de inflación. Su política antiinflacionaria de tasas altas era a una inflación de 10% en 2018. Exacto, al ser a 15 es una señal de que la tasa va a bajar, es una señal de que gana el gabinete. Porque hablamos mucho de tasa, los periodistas por ahí del otro lado no se entiende. La tasa de interés alta del Banco Central está hecha para que la gente que tiene plata que le sobra la ponga ahí y no la haga circular, que no esté en la calle, para que no se consuma. No compre dólares. Eso frena la inflación, pero frena el consumo. A ver, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central, como hay exceso de pesos en la economía, los retira para que la tasa de inflación sea más baja. Eso es lo que venía ocurriendo hasta ahora. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la parte importante que acaba de señalar. Si esto se manifiesta como una situación en la cual el avance contra el Banco Central sigue y se logra lo que Quintana sugiere, que es bajar la tasa de interés. Entonces, si subiste 5 puntos la inflación esperada, entonces vos podrías bajar 5 puntos la tasa de interés. Y eso es una burrada, ¿sí? Es una burrada keynesiana. Porque ¿qué va a pasar? El tipo que tiene las LEVAX, ¿qué va a hacer con las LEVAX? No te las va a renovar. ¿Y vos qué te crees? ¿Que va a tomar esos pesos para estimular la actividad económica? ¿A dónde van a ir esos pesos? Van a comprar dólares. Bueno, ahí está el tema. A ver, ahí está el tema. El dólar, ¿se está disfrazando una devaluación? Ojo, es mucho más grave lo del dólar que lo que parece. El gobierno está chocho con el dólar. Claro, eso te iba a decir. El gobierno quería ajustar el tipo de cambio porque estaba retrasado. Hoy todos los que yo hablé, y ahí discrepo con lo que decía Lucas antes del rum, porque algunos quieren generar ese ruido, y es cierto que algunos generaron ese ruido hoy, incluso desde la bancaria salieron a decir que un ofrecimiento salarial era para que haya paro mañana y no haya corrida bancaria, pero en el gobierno lo que dicen es: el dólar está flotante, estamos de acuerdo con dónde está el A valor. mí lo que me dijeron es que el gobierno buscaba con esta medida que el dólar, digamos, poder corregir un tipo de cambio retrasado. Está claro, vos hablás con el secretario de Industria y lo que te dice es, yo perdí 40.000 puestos de trabajo en la industria por el tema del dólar. Mientras más se devalúe el peso nos conviene más porque la gente va a poder invertir mejor. Ahora hay un tema, volvemos a lo mismo. Más allá de lo que quiera el gobierno, hay un tema de que a la gente le afecta cuando se devalúa el peso porque nuestra economía se maneja en pesos. Vos suponete a alguien que sacó un crédito UVA, ¿no? Y vos pediste $100.000 para comprar un departamento. Vamos a ese caso que se puede explicar simplemente. Vos pediste $100.000, hace 2 semanas tenías que poner 1.750.000 pesos. Para que tenés esos $100.000. Ahora hoy tenés que poner 1.940.000. Bueno, en toda medida económica siempre hay alguien que sale afectado. Perdiste 200 lucas en 2 semanas. A ver, déjame escucharlo a Sturzenegger cuando habla el presidente del Banco Central justamente del dólar. A ver qué es lo que decía y lo seguimos analizando. Dale. Una piedra angular del programa económico de este gobierno es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante. Quizás lo sorprendente de este gráfico es lo plano, es decir, lo estable que está. Ustedes ven, por supuesto, que esto tiene fluctuaciones. Hay momentos en que la línea baja, eso quiere decir que las monedas externas se van moviendo menos que los precios domésticos. Hay momentos en que el valor de las monedas externas sube más rápido que los precios domésticos, pero fíjense que esto está como en un contexto muy estable, muy controlado, donde va buscando su equilibrio. Ese equilibrio va cambiando en función de las
las cosas que van ocurriendo, repito, en términos de shocks externos, y también incluso para mantener el balance interno. Si la Argentina puede tener un proceso de crecimiento que si genera un desequilibrio entre importaciones e exportaciones, ahí inmediatamente empieza a actuar el tipo de cambio, haciendo que esas dos cosas se equilibren, ¿no? Bueno, ahí está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, diciendo las fluctuaciones del dólar son parte de la economía, no nos van a afectar, esto es parte de la cotidianidad, dejen de pensar en dólares porque esto no cambia nada. A ver lo que dice Milei, ¿vos qué crees que pasa con esto? No, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el presidente del Banco Central y creo que la situación es mucho más grave de lo que se considera. Porque hay así una visión de los economistas que dicen, no, el dólar está subiendo por una cuestión estacional. Están equivocados. Estacionalmente, mitad de año en junio, mitad en lo que es diciembre, cobras el medio aguinaldo. El medio aguinaldo lo que hace es aumentar la demanda de pesos. Cuando aumenta la demanda de pesos, la moneda se aprecia y la inflación se desacelera. ¿Sí? Ahora, si vos estás en diciembre y la inflación se te está acelerando y el tipo de cambio está volando, quiere decir que se te cayó la demanda de dinero. Que se te caiga la demanda de dinero quiere decir que te están corriendo, se te están yendo al dólar. Es decir, hace una semana el Banco Central tocó muy poquito las tasas, se le escaparon 136 millones de pesos y se le aceleró la inflación y se le levantó el tipo de cambio. Cuando decís corriendo, que es la famosa corrida. Esto sí, claro, digamos, están yendo contra las reservas del Banco Central. Entonces el presidente del Banco Central no puede decir eso porque él sabe que eso funciona cuando no emitió. Y cuando a él se le escapó casi 15% de la base monetaria en un día, no puede decir eso. Pero él sabe que está mal. No vendió nada el Central para frenar el no solo eso, perdón. Si el Central estuviese viendo el mismo panorama que decís vos, hubiese salido a vender para contener el dólar y frenar la corrida. Eso, Javier, pero no está dentro de la lógica del Banco Central, digamos. De repente, si dice eso, no lo toca. Y la verdad que es un error, porque lo que está pasando es que está cayendo la demanda de dinero. Cuando cae la demanda de dinero, vos tenés aceleración inflacionaria y salto del tipo de cambio. Y no hay tasa que te lo pare eso. Entonces, ¿sabés lo que pasa? ¿Va a seguir subiendo el dólar, según vos? ¿qué es lo que...? A ver, si se llegan a mandar esta gansada de querer bajar la tasa de interés, van a tirar tanta plata a la calle que, digo, lo vas a tener que ir a buscar lejos. Y el problema cuando vos haces eso, que esta es la parte... O sea, el gobierno no solo acaba de acelerar la tasa... lo vas a ir a buscar lejos? Digo, te va a subir. Ya, de hecho, la tasa hoy bajó al 27%. Bueno, a ver, lo que estoy diciendo es esto. Si van a bajar la tasa de interés... La tasa de las Levax ya bajó hoy. A ver, sí, bueno, pero él después la tiene que convalidar, que es otra cosa. Entonces, vamos a este punto. Cuando vos termines tirando esa guita a la calle... Digamos, se te va a ir a precios y se te va a ir al tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es aceleración inflacionaria. El problema es que no es trivial la forma que toma esta aceleración inflacionaria, porque como tiene con un salto en el tipo de cambio, eso implica que sube el precio de los alimentos. La sube en el precio de los alimentos golpea más fuertemente a los más vulnerables de la economía, con lo cual, además, genera un problema con los más vulnerables de la economía. Ahora, hay algo que es cierto, que todo esto ocurre... más allá de cómo resulte, Javier Milei es pesimista, en el gobierno son optimistas naturalmente, pero más allá de cómo resulte, está claro que lo que venía pasando no servía o por lo menos era insuficiente. Esto es un reconocimiento que hace el gobierno del día de hoy. A ver, Juan Cruz. Pero a ver, Tato, hay una realidad que es lo que dice Lucas sobre que la gente piensa en dólares. Lo escuchaba Sturzenegger recién que dice, no hay que pensar en dólares, pagamos en pesos. Sturzenegger tiene el 45% de su fortuna personal afuera. Tiene 13 millones de dólares del 29% total lo tiene en el exterior. ¿Eso de dónde surge? Declaró de su declaración jurada. 2 cuentas en Estados Unidos con 6 millones una y 1,1 millón de dólares otra. Es gente que no entiende lo que es que te suba el dólar y que te afecte a vos. No entiende lo que es que te suba el dólar y no puedas pagar tarjeta, que te suba la inflación y que tengas que pagar un crédito hipotecario, porque es gente que nunca pidió un crédito hipotecario, si lo pidió es para especular financieramente. Entonces, esta es la realidad cuando hablamos sobre los términos sociales que este gobierno no entiende. Vos decís que hay un grado de insensibilidad. No, pero todo a ver, los 4 que están ahí, no sé Marcos Peña, el resto de los 3... No, Marcos Peña que ha sido no lo sé por las declaraciones juradas. O Duhovne también tiene... Más del 60% Marcos Peña es el que tiene menor patrimonio. Por eso, por ahí. de los 3, tiene más del 60% de sus fortunas en dólares. Duhovne y no las también. cambian ni siquiera. Es más, cuando uno le dice, tenés que dar una señal, sos funcionario, tenés que decir, si ni ellos venden sus dólares, pensá la señora que tiene su aguinaldo en ¿te puedo dólares. hacer un punto? Dale. Porque
digamos, tienen razón ellos dos, y es muy desafortunada la frase de Sturzenegger. A ver, punto 1. Cuando Argentina no tenía Banco Central, porque Argentina no es que tuvo siempre Banco Central, no tenía Banco Central, lo empezó a tener en 1935. La inflación promedio de 50 años, por ejemplo, fue 3%. Después, en el año 35, creó el Banco Central y tuvo durante 10 años un Banco Central mixto. Tuvimos una inflación promedio de 6%. Y después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular. En el 46 se nacionalizó. La inflación desde ese momento hasta hoy en promedio fue 150%. Le sacamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios. Es decir, no es que, digamos, es una locura tener Banco Central. No habría que tener Banco Central. ¿Por qué? Porque ha sido un mecanismo de estafa a la gente. Y de hecho, ese nivel inflacionario disparatado que hemos tenido en los últimos 70 años... ¿sabes en qué se tradujo? En una tasa de crecimiento mucho menor que si hubiéramos tenido la inflación normal de cualquier país del mundo, hubiéramos tenido un PBI per cápita 4 veces más grande que el que tenemos. Ya voy con Rodis. Se lo quiero mostrar a Rodis. Tweet de hace un ratito de Axel Kicillof. Hoy el kirchnerismo explotó. Como si nada tuviera que ver con el problema de la inflación en la Argentina, como si nada tuviera que ver con, con todos los despelotes que hay en la Argentina económico, con este combo realmente muy difícil de desactivar. Pero hoy reaccionaron como locos. Tweet de Axel Kicillof. A ver, Rodis, el mejor equipo de los últimos 50 años. Menos mal que la inflación, según Macri, era lo más simple de resolver. Paren de mentir. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, no, me sugiere lo mismo que a vos, ¿no? Que Kicillof, que sea uno de los culpables, ¿no? Uno de los, no te diría el padre de la criatura, pero que es uno de los culpables de que estemos viviendo esto, que salga a decir algo así, es por lo menos con poco tacto, ¿no? Quería preguntarle a Milei... ¿No querés que te conteste sobre lo que opino de Kicillof, que fue el peor ministro de Economía de la historia? Fue el único, no me queda claro, el único bruto que teniendo el mejor contexto internacional de la historia hizo caer el PBI per cápita. Es un genio del mal. Bueno, el contexto lo tuvieron los anteriores, ¿no? Kicillof no sé si tuvo el mejor contexto en los anteriores. Kicillof fue el peor de la historia, porque tuvo la tasa de interés en el mundo más baja de la historia y tuvo los términos de intercambio más altos de la historia argentina, 30% por encima de lo que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra. Y él logró que caiga el PBI per cápita, es un genio del mal. O sea, él no, justamente, si hay alguien que no tiene autoridad moral para hablar, es él. Explícame vos, Ezequiel Spillman, explícame el tuit. No, porque Ezequiel conoce de esto especialmente. El tuit de Alfonso Prat-Gay, La meta de inflación la fija el Poder Ejecutivo, no el Banco Central. Ya, bueno, escucha, Milei, está loco. El Poder Ejecutivo manda el presupuesto. Explícame esta interna, Spillman. El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit y de consolidación del crecimiento. Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando, al que se hacían referencia a los chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Prat-Gay aparece en esta escena opinando Se está cobrando, Tato, viejas internas del gabinete económico, claramente. Prat-Gay fue uno de los grandes hombres que estaba en contra de Sturzenegger, fue el primero que apuntó las metas de déficit fiscal gradual, que luego se fueron medio descomponiendo, y obviamente no estaba muy de acuerdo con todas estas cosas, lo planteaba en el gabinete económico, tuvo muchas peleas internas. O sea, que hoy se hizo algo de lo que quería él. Algo así, podemos decir. A ver, perdón, un segundo. Mayor gradualismo, podríamos definirlo así, era lo que pedía Prat-Gay, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, los vicejefes de gabinete, acompañados con Sturzenegger, no querían tanto gradualismo. Ahora, déjame decir algo muy concreto y antes le paso la palabra al invitado. Que el gobierno haya aceptado que en el 2019 no van a tener un dígito de inflación, si uno toma cualquier video de Macri, es directamente, va en contra de lo que dijo Macri en la campaña de 2017. Tiene razón, Tato. Spillman, tiene razón, a ver, es verdad. Bueno, Macri había prometido cambiar un dígito de inflación en el 2019, Tato. Pero así cambiar literal, las cosas no es una decisión de la voluntad. No, implica, a ver, ¿Puedo ir o no solo. Pero por supuesto. Por favor, ¿me pueden devolver el tuit de Prat-Gay? A ver, por favor. Por favor, ¿me pueden dar ese gusto? Por favor, ¿me pueden dar ese gusto? Ahí lo están poniendo. Pero Prat-Gay fue una víctima de... Una víctima, es un keynesiano. Somos víctimas nosotros de tener un ministro keynesiano. Déjame terminar, no quiero decir una víctima de todo, sino que cuando Prat-Gay habló de las metas de inflación, lo limpiaron. Cuando Melconian habló de las metas de inflación, lo limpiaron. O sea, fue una víctima de Peña, te diría. No. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Mirá. ¿Qué pasa? ¿Por qué él dice que lo tiene que fijar el Ejecutivo? Por el presupuesto. No, ¿sabes por qué?
Porque en realidad, si no, si dijera otra cosa, tendría que admitir que se equivocó y que se mandó una brutalidad, ¿sí? Entonces, justamente, es no reconocer su error. De última, si hay alguien que tiene que fijar, si vos querés, la inflación, ¿sabés quién debería ser en el último, en realidad, o en el primero de los casos? Tendría que ser la Cámara de Diputados. ¿Sabes por qué? Porque ¿quiénes son los diputados? Los representantes del pueblo. Y la inflación es un impuesto. Entonces, de última, lo debería fijar la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo. Entonces digo, mal, Prat Guy, para variar, mal. Pero o sea, no solo que sos un keynesiano que no sabe de economía, sino que además no sabes cómo funcionan los impuestos. No pasa en ningún país. No se enoje con una red social, Milei. No, digo, bueno, Alfonso anda diciendo algunas cosas que, por favor. Préstame el celular. Mirá lo que es esto. Mándale una a Prat Guy que no sabe lo que es la libertad. Este es Javier Milei, a ver si lo podemos captar. La JP Milei para mí, la rockstar de juventud la... Milei.